En este ejercicio de termodinámica nos piden completar esta tabla con las propiedades termodinámicas faltantes. Entonces, para el refrigerante 134. R134. Entonces, para el inciso A, tenemos como dato en el sistema inglés de presión 80 PSI, unidades inglesas, y su energía interna. También una energía interna específica para poder determinar sus propiedades. Unidades inglesas, BTU sobre libra masa. Con dos propiedades podemos determinar todas las demás propiedades y describir en qué fase se encuentra dicha sustancia. Entonces, con estas dos propiedades buscamos la entrada por presión. Entramos por presión y con este dato encontramos la energía que tiene como UF y UG para poder compararlo y determinar el estado, porque tenemos los datos de energía, ¿no? En BTU libra masa, que son los 113,56. Entonces nos vamos a leer a la tabla de propiedades de refrigerante. Tenemos por este lado la tabla A12E y entrada por presión. Buscamos la presión de 80, que es el dato, y leemos los datos de energía UF, energía del líquido saturado, este valor, y la energía de vapor saturado UG, 103,35 y 33,201. Entonces anotamos esto para poder registrarlo y determinar su estado. Bueno, UF 33,201 en las mismas unidades que tenemos de datos, ¿no? Unidades inglesas, UG 103,35. También las unidades inglesas. Con esto podemos ver ahora que de la tabla, por supuesto, vamos a anotar de la tabla A12E. Comparando la energía que tenemos de datos, la energía interna específica, es 113, esto es una coma, 113,56, es mayor que la energía UG. 113 es mayor que 113. Entonces, U mayor a UG nos dice que nos encontramos como vapor sobrecalentado. Y estos datos entonces no nos sirven. Lo que debemos hacer es buscar en la otra tabla siguiente de vapor sobrecalentado, ¿no? En la tabla que le continúa, la tabla A13E. Para la presión de 80, entonces, ahora, como es vapor sobrecalentado, nos vamos a la tabla con los 80 PSI, a la tabla siguiente, como es la A13E, unidades inglesas, ¿no? Los valores de energía que tenemos en BTU libra masa. La temperatura en Fahrenheit. Y el volumen específico en pie cúbico sobre libra masa. Entonces vamos a encontrar temperatura y volumen específico con estos datos de energía interna. Decía que teníamos el dato de la energía 113,56. Para los 80. Entonces voy a buscar en la tabla A13, si hay este valor, si hay un valor por encima y uno por debajo, habíamos dicho se hace una interpolación lineal. La temperatura es de 115,78. 5 grados Fahrenheit.
Esa es la temperatura que estamos buscando entonces para esta presión y esta energía, ¿no? Y continuando, hallamos el volumen, aquí, el volumen específico, con los mismos datos que tenemos. Este término lo utilizamos nuevamente, el valor de 1,267, y multiplicamos esto a la B menos 0,66009 igual a esta diferencia, 0,0341. ¿Sí? Ahora multiplicamos este valor al paréntesis para ir sacando el resultado del volumen específico. 267B menos 1,267 por 0,66009, 0,836 es igual a 0,0341. Y finalmente despejamos el volumen específico B, es igual a, este menos pasa al otro lado con más, 0,836 más 0,0341. Todo dividido entre el 1,267. Y encontramos el volumen específico que nos pide de input. El volumen entonces es de 0,6867 en las unidades inglesas, pie cúbico sobre libra más. Y con esto estamos respondiendo de determinar el volumen específico, la temperatura también, Fahrenheit, y su estado, ¿no? El estado es vapor sobrecalentado, ¿no? La fase es vapor sobrecalentado. Para el inciso B tenemos los siguientes datos: la temperatura, también todos seguimos con las unidades inglesas, de 70 grados Fahrenheit, ¿no? 70 Fahrenheit, y además tenemos el volumen específico de 0,5538. Unidades de pie cúbico sobre libra masa. También unidades inglesas en este ejercicio. Vamos a leer para entrada por temperatura, ¿no? Aquí tenemos la temperatura y nos vamos a ir a la tabla de temperatura, que es la tabla A11E, en este caso para el refrigerante también. A11E para el refrigerante. Y vamos a leer los datos de volumen BF y el volumen BG. Buscamos entonces por acá en la tabla A13, A12, la A12 es entrada por presión, y la tabla A11. Aquí tenemos la tabla 11 donde vamos a buscar entonces el valor de los 70. Ahí está. Podemos apreciar el valor de los 70. Para el valor de la temperatura en la tabla A11E de 70, entonces vamos a tomar lectura del volumen específico del líquido saturado, el BF. 001312 y el BG 0,55681. Estos dos valores entonces registramos para determinar la fase de esta sustancia. Entonces en la tabla A11 vemos los valores A11E, unidades inglesas, para la temperatura de 70. El valor de UF, de BF, volumen específico del líquido saturado, 001312, y el volumen específico de vapor saturado, 0,55681. Registramos esos valores en nuestra pizarra.
BF 001312 1312 y el BG de 055 681. ¿No? Las mismas unidades, pie cúbico sobre libra masa. Nosotros podemos ver que este volumen específico que tenemos de datos a esa temperatura dada es menor que el BG, ¿no? 0.553 menor que 0.556. Y es mayor que el volumen específico del líquido 003. Por lo tanto, con esta condición podemos decir que es una mezcla saturada. Y hemos determinado la fase. Es una mezcla saturada de líquido y vapor. Por lo tanto, vamos a encontrar entonces la calidad o título que es X, ¿no? Y vamos a determinar entonces X es igual a B menos BF, conocemos esta ecuación, y BG menos B. De esa manera determinamos. Vamos anotando los valores, 0,5538 B menos BF, 0,0132. Todo sobre BG es 0,55 681 menos 0,032. Y ya encontramos el valor de X, también que debemos encontrar, o calidad. Calidad o título. X 0,995. Ese es el valor de X, entonces, que ya es una respuesta de una incógnita. Aquí, X, estamos determinando. Es una mezcla saturada. También la fase X. Vamos a determinar la energía y la entalpía. Para eso debemos volver nuevamente a la tabla A11E y determinar el BF, el UF y el UG de sus energías de líquido y vapor saturado, y también para las entalpías. Entonces, nos vamos a leer estos valores en la tabla que corresponde en la A11E. Entonces, necesitamos calcular la energía, aquí, la energía y la entalpía también, además de la presión para estos datos de temperatura y volumen específico que tenemos. Entonces, en la misma tabla A11E vamos a anotar los valores de energía y entalpía. Ya voy a hacerlo más aquí abajo, con estos mismos datos que hicimos de temperatura y presión, ¿no? De temperatura de 70 grados Fahrenheit, y ya sabiendo que es una mezcla, ¿no? Y además el volumen específico de los 0,55 38 pie cúbico. Con estos datos habíamos encontrado nosotros ya están los volúmenes específicos de la tabla A11E. Vamos a anotar ahora la energía. ¿Cuánto vale su energía? UF y el UFG, que es la resta, ¿no? ¿Cuánto vale la entalpía? También sus valores, HF y el HFG. Nos vamos a buscarlos en la tabla termodinámica del libro de Sengel. Aquí, tabla 11 para 70, anotamos el UF, 34.567. Y el UFG, que es la resta entre UG menos UF.
Además de la entalpía también, HF y HFG. Anotamos eso, lo vamos a utilizar. 34,567. 34,567. UFG 69. El UFG ya directamente 69,301. 300. HF 34,776. Y el HFG 77,939. Y con esto determinamos lo que es la energía, en este caso, U, que es igual a UF, más X por UFG. Ya tengo el UFG directo de la red. Entonces, 34,567 reemplazando, más X vale 0,995 multiplicado por 69,301. Y el valor de la energía que estamos buscando para estos datos de temperatura y volumen, obtenemos de esta operación. 103,52 unidades BTU sobre libra más. Ese es otro resultado que estamos buscando de la energía, ¿no? Aquí la energía. Y nos falta la entalpía con los datos que ya tenemos. De la misma forma que hemos hecho para la energía, hallamos la entalpía. La entalpía es HF más X multiplicado por HFG. HFG que tenemos de datos. Los valores. HF 34,776 más 0,995 por el HFG 77,939. Y con esto hallamos el resultado. $112,32,5. El resultado para la entalpía 112,325 BTU sobre libra más. Y con eso estamos respondiendo para este inciso B, la entalpía también.